Bienvenidos, nosotros somos estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca y les vamos a presentar lo que es el vértigo posicional paroxístico benigno. A este se lo va a definir como un vértigo periférico más frecuente, presentándose en un 25% de los vértigos de origen vestibular. Por lo general se ha visto afectar principalmente a los adultos mayores de entre 45 a 70 años. Es un síndrome vestibular episódico paroxístico que se describe como un trastorno otoconial que va a ser causado por la degeneración y movilización de las otoconias. Estas se van a desprender desde la membrana otolítica del utrículo, desplazándose hacia los canales semicirculares o cúpula. Se da por cambios posicionales de la cabeza, que esta va a hacer que desplace los otolitos y las otoconias, la cual van a viajar provocando un nistagmo característico de esta patología. La fisiopatología del vértigo posicional paroxístico benigno. En el oído interno, la presencia de las otoconias o otolitos, que estos van a ser cristales de carbonato de calcio que van a ser liberados y desplazados hacia la mácula utricular y depositados en el canal semicircular posterior o ya sea el canal inferior. En la prueba de provocación de los otolitos, los flujos endolinfáticos que producen corrientes endolinfáticas estimuladoras de los sensores de movimiento angular, que luego de 1 a 4 segundos ocasionan el nistagmo, como podemos ver en la imagen. Este va a ser autolimitado y este va a durar entre 30 a 60 segundos. Cuando el otolito llega a la posición más declive, el canal de corriente endolinfática tiende a disminuir. Al colocar nuevamente al paciente en su estado de reposo, los otolitos se desplazan nuevamente, dando origen a la corriente endolinfática inversa, dándonos como resultado el nistagmos inverso al primero, al cual permite el diagnóstico del vértigo posicional paroxístico benigno. En la cúpulolitiasis, esta se debe a la adherencia de los otolitos hacia la cúpula. Los otolitos adheridos a la cúpula del conducto hacen que ésta sea sensible a la gravedad de la cúpula. Como podemos ver en la imagen, estas se inclinan de manera inmediata al cambio de posición, por lo que no existe un periodo de latencia y ausencia de la corriente endolinfática. Mientras se mantiene la inclinación del nistagmus, también indicando que el nistagmus depende de la posición adoptada y tendrá la misma dirección y sentido en el paciente. Cuadro clínico. El cuadro clínico del vértigo posicional paroxístico se va a caracterizar por la presencia de una crisis de vértigo que va a tener una mayor incidencia en las noches al momento de cuando el paciente se acuesta, cuando se gira o en el momento que va a levantarse. Aquí van a presentarse alucinaciones por los movimientos rotatorios que se van a ejercer. Estas van a venir acompañadas de síntomas vasoorales. Esto quiere decir que va a venir síntomas acompañados como palidez, náusea, vómito y diaforesis. Estas van a tener una mayor frecuencia, ya que van a generar unos síntomas de ansiedad y angustia por la repetición de esta sintomatología. Para el diagnóstico, para un correcto diagnóstico, primeramente ya debemos analizar el examen físico y al obtener los signos y síntomas, vamos a proceder mediante la exploración física a confirmarlo. Entonces aquí va a precisarse de la realización de distintas maniobras que van a provocar la aparición del nistagmo característico que anteriormente fue comentado. Entonces, estas maniobras van a desencadenar el vértigo y el nistagmo, por lo cual existen diferentes maniobras para cada tipo de conducta. 3. Nistagmo posicional. Primeramente debemos conocer qué es el nistagmo. El nistagmo es el movimiento del globo ocular alrededor de la órbita. Esta va a cambiar su intensidad y su forma cuando la cabeza va a adoptar diferentes posiciones. Este puede ser de origen central o de origen periférico, pero bueno, aquí nos vamos a centrar especialmente en el origen periférico, el que se la caracteriza al vértigo posicional paroxístico benigno, ya que aquí va a haber una alteración en el laberinto, siendo este de tipo periférico, como ya se explicó. Bueno, aquí el nistagmo va a poseer 6 características principales, las cuales voy a comentar después, y las cuales nos van a ayudar a confirmar el diagnóstico. Entonces, estas van a darse al realizar distintas maniobras y las características son, bueno,
En las características tenemos 6, como ya les dije. Tenemos la primera, que es el vértigo desencadenado por el movimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que el vértigo posicional paroxístico benigno se va a caracterizar porque este se va a presentar siempre después de que el paciente realice distintos movimientos. Como ya les dije, este se va a realizar cuando se acuesta o tiene distintos movimientos. Al agacharse, al acostarse, en todo movimiento va a desencadenar este nistagmo. Ahora la latencia. La latencia. Como su nombre lo dice, este va a ser el tiempo que va a transcurrir desde que se da la exposición al estímulo, es decir, el movimiento, hasta que este se va a presentar. Esta nos va a ayudar a diferenciar entre un nistagmo de tipo central a un tipo periférico. La gran importancia de esto es que va a tener un tiempo determinado de latencia, que es de 5 a 20 segundos aproximadamente, hasta que llegue a su pico máximo, y este posteriormente va a descender hasta que adopte la posición normal. El paroxismo. El paroxismo es el momento cuando aquí se va a experimentar con una mayor intensidad el pico de duración del nistagmo. Es decir, va a ser el tiempo de duración determinado en segundos. Esta duración va a darse aproximadamente de 20 a 40 segundos. Ahora, la reversibilidad. Bueno, aquí la reversibilidad se va a caracterizar porque el nistagmo, al revertir la dirección al momento de movilizar al paciente de una posición sentada a un decúbito, aquí va a decir que los estímulos excitatorios van a ser más intensos que los inhibitorios, por lo que van a ser estos mayores al acostar al paciente en comparación al levantarlo. Por eso esto se caracteriza de las maniobras diagnósticas. Y la fatiga va a ser la duración y la intensidad del nistagmo, pero estas van a disminuir de acuerdo al número de repeticiones de los movimientos que la desencadenan. Por ejemplo, al realizar varias maniobras diagnósticas, esta va a disminuir su fatiga, o sea, se va a ir cansando y va a ser menos intensa. Ya, bueno, ahora voy a hablarles sobre la primera patología, que es el vértigo posicional paroxístico del conducto semicircular posterior. Bueno, aquí debemos conocer primeramente que esta es la forma más común de esta patología, de que el desplazamiento de las otoconias van a tener una mayor incidencia a que se den en el conducto semicircular posterior en el 90% de los casos. Esta va a tener distintas maniobras para diagnosticarla, siendo la más efectiva y conocida como la gold standard la de Dix-Hallberg, la cual fue descrita en el año de 1952 por los mismos nombres de sus autores. Y ya. Maniobra de Dix-Hallberg. Como anteriormente se mencionó, esta es la gold estándar para el diagnóstico del vértigo posicional paroxístico benigno. Y el procedimiento va a constar de, en primer lugar, debemos explicar al paciente en qué va a consistir esta maniobra, ya que esta puede provocar que sufra un vértigo intenso, entonces debemos estar preparados para esto. Luego, el examinador debe asegurarse de sostener de una manera segura la cabeza del paciente para evitar alguna lesión. Y para empezar esto, debe el paciente ubicarse sentado a lo largo de la camilla, de la manera que el cuello sobresalga por detrás de la camilla, y al acostarse permanezca por fuera. Aquí va a quedarse acostado. Para la posición intermedia, el examinador, luego de sostener la cabeza del paciente, procede a realizarle a que se acueste en decúbito supino de manera brusca, realizando una extensión del cuello en 20 grados y manteniendo la cabeza girada a unos 45 grados, como primeramente se dice. Esta posición, aquí vamos a esperar que se dé una latencia de 5 a 20 segundos, y si esta sale positiva, aquí debemos apreciar el nistagmo, que se va a caracterizar por ser vertical hacia arriba y va a ser torsionar hacia el lado que va a estar afectado. Entonces aquí debemos esperar 1 minuto hasta que pare este. Aquí también debemos tener en cuenta que si es que sale positiva, esta va a darse hacia un lado, pero si no se presenta este nistagmo, tenemos que hacer de nuevo la maniobra, pero girando la cabeza hacia el otro lado. Y si es que el nistagmo se va a dirigir hacia abajo, aquí debemos pensar que se trata de una conducto litiasis de otro conducto semicircular que no sea el posterior.
Y tras finalizar con la maniobra, vamos a devolverlo a su posición inicial. El tratamiento de vértigo posicional parasístico benigno de los conductos semicirculares posteriores se trata de la maniobra del Semon o prueba del decúbito lateral. Esta maniobra se basa en la reposición canicular y reubicación de las partículas dadas específicamente en dos maniobras que poseen un alto grado de beneficio. La primera, la prueba de decúbito lateral o prueba de Semon, también sirve como prueba diagnóstico si es que el paciente tiene dificultades para realizar la maniobra de Dix-Hallpike. Esta maniobra liberatoria o energética va a tener como objetivo de deslojar los otoconios desde el conducto semicircular hasta el utrículo. Posee una tasa de éxito del 53% en el primer tratamiento y luego de dos tratamientos tiene un éxito del 90%. Esta maniobra consiste en que el paciente va a estar sentado al filo de la cama de examinación, donde se va a proceder a girar la cabeza en 45 grados y sobre el lado no afectado se va a mantener esta posición por 1 minuto, donde la cual rápidamente se le va a acostar al paciente al lado contrario al lado afectado, donde se va a esperar 1 minuto igual para proceder a mover rápidamente al paciente lateralmente hacia el otro lado. Esto sería donde está afectado mientras la cabeza sigue igual en esta posición de 45 grados hacia el lado no afectado, el cual permanecerá por lo menos 1 minuto en dicha posición. Finalmente se procedería a regresar al paciente de forma normal, donde se esperaría por lo menos 10 minutos. Estas recomendaciones se sugiere que el paciente realice esta maniobra en casa por lo menos una vez por día hasta la resolución de vértigo posicional parasístico benigno. Ya, ahora vamos a hablar lo que es la maniobra de Epley. Esta maniobra fue descrita en 1992. También se la conoce como la maniobra reposicionamiento canicular. Esta tiene como objetivo reducir las otoconias desde el conducto semicircular posterior hasta el artículo. Esto se va a dar mediante un conjunto de posiciones que van a favorecer el desplazamiento de estas ayudadas por la gravedad. Esta maniobra tiene un 85% a un 95% de efectividad en solo un uso de su tratamiento. Ahora vamos a proceder a cómo se realiza la maniobra de Epley. Se procede a ubicar al paciente de igual manera en la maniobra diagnóstica de Dix-Hallpike, en decúbito supino con la cabeza por fuera del borde de la camilla y gira 45 grados hacia el lado comprometido, manteniendo así 1 a 2 minutos. Como vamos a mostrar en el video, se puede ver, lo giramos 45 grados y de una forma segura lo realizamos hacia atrás. Esto para que haya el movimiento dentro de los conductos semicirculares. Luego procedemos a girar la cabeza hacia el lado no afectado. Igual se debe quedar en 45 grados y se debe esperar por lo menos 1 minuto aproximadamente. De aquí realizamos a poner al paciente en decúbito inclinado hacia atrás y lo que vamos a hacer, se rota al paciente a posición de decúbito lateral y se mantiene por 1 minuto. Aquí vamos a observar si el paciente presenta dictamos, vamos a tener lo que es un signo positivo. De aquí realizamos al paciente, tenemos que tener en cuenta que hay que sostener la cabeza del paciente, ya que en este momento el paciente puede que empiece a presentar un poco de náuseas y mareo. Una vez que ya giramos hacia el otro lado, vamos a tener que poner al paciente y se lo vamos a tener que volver en una posición horizontal en la que ya estaba sentado, como vamos a ver a continuación. Aquí se rota al paciente en una posición de decúbito lateral. Se mantiene por lo menos 1 minuto en esta posición y luego procedemos a sentarlo. Todo esto con una suavidad, pero sujetando muy bien al paciente. Una vez que revisamos al paciente y vemos que se encuentra y no presenta mareos, lo ponemos, como ya mostramos, en una posición de decúbito lateral. Lo mantenemos ahí como estamos viendo a continuación y se vuelve a poner al paciente en posición inicial, en sentado, como vamos a ver a continuación.
Todo esto tenemos que hacerlo preciso y de una forma continua, porque si lo hacemos de una forma muy brusca, sin sostener al paciente, podemos ocasionar que este presente un mareo y va a presentar con signos de náusea o un poco ya de cambio de posición. Bueno, ahora les vamos a presentar el vértigo posicional paroxístico, pero del conducto horizontal. Se reconoce dos tipos de variantes. Bueno, que serían la cupulolitiasis y la conductolitiasis, siendo esta la más frecuente. También de estas mismas tenemos dos tipos de subramificaciones. Estas dependen de las partículas que estén en el brazo posterior o en el brazo anterior del conducto. Vamos a tener la conductolitiasis y la cupulolitiasis. Bueno, la conductolitiasis va a ser del brazo posterior o variante geotrópica. La conductolitiasis del brazo anterior o variante ageotrópica, y por último vamos a tener la cupulolitiasis. Ahora voy a proceder a explicarles la maniobra, que esta se va a utilizar como diagnóstico de la enfermedad. Bueno, como les mencioné, la prueba de provocación diagnóstica del conducto horizontal es la prueba denominada de Pagnini y McClure. Bueno, para la exploración del canal semicircular horizontal, esta sitúa al paciente en decúbito supino, con la cabeza inclinada unos 30 grados hacia arriba con respecto al plano horizontal. Aquí se procede a girar su cabeza 90 grados hacia el oído afectado. Bueno, aquí vamos a probar si el paciente presenta un nistagmo, en este caso un nistagmo horizontal, que de dirección cambiante al situarse al paciente en decúbito supino. Esta permite establecer el diagnóstico de vértigo posicional paroxístico benigno del conducto semicircular horizontal. Bueno, a continuación se va a girar hacia la cabeza hacia el otro oído. Esto para identificar un nistagmo horizontal de dirección contraria al anterior. También conocido como lo mencionamos anteriormente como geotrópico. Bueno, este nistagmo indica que los otolitos se encuentran libres en el conducto lateral, lo que se denomina canalolitiasis, y es lo más frecuente. En algunos casos puede aparecer un nistagmo ageotrópico en dirección contraria al suelo, hacia el techo, de dirección cambiante, lo que indica que la litiasis se encuentra adherida a la cúpula. Como mencionamos anteriormente, esto se va a denominar una cupulolitiasis. Tratamiento. Bueno, ahora para el tratamiento del vértigo posicional paroxístico del conducto horizontal, van a existir aquí distintas maniobras descritas, pero aquí nos vamos a fundamentar en dos principales, que son las maniobras de Buffoni y la maniobra de barbacoa o de Lempe. Ya. Bueno, ahora para el tratamiento de la conductolitiasis del brazo posterior, aquí vamos a hablar sobre la variante geotrópica. Aquí la más usada va a ser la maniobra de Buffoni para esta variante. Aquí, ¿qué se va a hacer? Aquí el paciente partiendo desde una posición sentada en el borde de la camilla, ¿qué vamos a hacer? Como se observa aquí, el compañero va a tumbarlo sobre su lado sano. Como podemos ver aquí, ya lo está tumbado, entonces aquí va a ocurrir un nistagmo. Tras este nistagmo se debe esperar en un tiempo aproximado de 1 minuto y se va a proceder a girar la cabeza en 45 grados hacia el lado sano, es decir, que la nariz va a estar hacia la camilla. Y tras cesar este nistagmo, tras un tiempo de espera de 1 minuto aproximadamente, se va a incorporar al paciente, como podemos ver aquí, cómo realiza el compañero, cómo lo está reincorporando a su posición inicial. Y aquí igual debe visualizar el nistagmo que presenta para el correcto tratamiento. La maniobra del Lempert o de barbacoa, esa tiene como objetivo realizar el reposicionamiento de la otoconia, realizando un recorrido dentro del conducto semicircular horizontal hasta que éste llegue de vuelta a la mácula. Como primer paso, tenemos al paciente en decúbito supino con lateralidad hacia el lado afectado. Como segundo paso, se gira la cabeza 90 grados hacia el lado sano y se observa si hay la presencia de nistagmo, esperando de 15 a 30 segundos en dicha posición. Como tercer paso, se pide girar al paciente hasta que llegue a la posición de decúbito prono, sosteniendo la cabeza en todo momento, manteniendo
esta de 15 a 30 segundos. En el cuarto paso se pide al paciente colocarse en decúbito lateral. Girando 45 grados la cabeza del paciente, igualmente mantenemos de 15 a 30 segundos y verificamos si hay la presencia del nistagmo. Como quinto paso, se regresa al paciente a la posición inicial de decúbito supino. Bueno, para el tratamiento de la conductolitiasis del brazo anterior, es decir, aquí vamos a hablar sobre la variante ageotrópica de esta. Aquí vamos a usar igualmente la maniobra de Buffoni, pero aquí en esta ocasión, ¿qué vamos a hacer? Aquí, como ven en la imagen número 1, aquí el sujeto va a estar en posición sentada en el borde de la camilla y se le va a tumbar sobre el lado afecto, como vemos en la parte número 2. Aquí, luego, tras desaparecer el nistagmo, tras un periodo de 60 a 90 segundos aproximadamente, se va a girar la cabeza a 45 grados hacia el lado sano, es decir, que va a la nariz hacia arriba. En cambio, en la anterior maniobra, va la nariz hacia abajo. Y finalmente se le va a devolver a su posición inicial. Para el tratamiento de la cupulolitiasis, aquí igualmente se va a realizar la maniobra de Buffoni, pero esta va a darse en tiempos más prolongados. Entonces aquí se va a esperar que se consiga que la conductolitiasis del brazo posterior, una vez que se desprendan las otoconias, estas pasen de nuevo a la cúpula. Entonces aquí ya se va a completar el tratamiento con las maniobras correspondientes. Y bueno, y para verificar que todas estas maniobras se hayan realizado de la manera correcta, aquí ya no se va a producir un nistagmo tras las pruebas de provocación. Bueno, ahora tenemos el vértigo posicional paroxístico del conducto semicircular anterior. Bueno, bien, tenemos que este es el menos frecuente. Esto por lo general va a afectar al 3% de todos los vértigos, que se le atribuyen a las características anatómicas del vértigo. Bueno, la particularidad del conducto superior puede eliminarse debido a que el brazo posterior del canal superior desciende directamente dentro de la cruz común y en el utrículo. Bueno, esto se caracteriza por el nistagmo posicional, con batidas hacia abajo, con un pequeño componente torsional ageotrópico, como ya lo indicamos anteriormente. En respuesta a la prueba, esta es mediante la de Dix-Hallpay, evidenciándose aquí un nistagmo fundamentalmente inferior, con un componente torsional que generalmente nos indica el lado afectado. Bueno, con el tratamiento tenemos la maniobra de Jacobino. Bueno, la ventaja de esta maniobra es que no precisa identificar el lado afectado, pues trataría cualquiera de los dos conductos anteriores. Y bueno, se le va a realizar. Bueno, se pasa a la posición en una posición de hiperextensión cefálica, como podemos ver en la imagen. Después de 30 segundos o que el nistagmo haya cesado, se flexiona la cabeza de forma rápida, que la barbilla toque en el pecho, como podemos observar. Tras 30 segundos o que cese el nistagmo, se le incorpora al paciente en la posición inicial. Diagnóstico diferencial del vértigo posicional paroxístico benigno. La exploración mediante pruebas posicionales es la que marca el diagnóstico. Las características clínicas básicas pueden ser de gran ayuda para establecer el diagnóstico diferencial. Las patologías que podrían confundirse con BPPV le vamos a agrupar en 3 categorías. La primera categoría, conocida como tolíticas. En esta categoría vamos a encontrar lo que es la enfermedad de Meniere. La enfermedad de Meniere es un trastorno del oído interno que puede causar un mareo severo, un sonido de rugido en el oído llamado tinnitus, pérdida de la audición que aparece y desaparece, y la sensación de presión o dolor en el oído. Suele afectar solo un oído y es una causa común de sordera. Entre otros, también tenemos la vestibulopatía unilateral, como la neuritis y la laberintitis. También la fístula perilinfática, así como también la fístula de conducta anterior. Como segunda categoría tenemos las neurológicas. Un ejemplo de estas es la migraña vestibular,
La migraña vestibular es una de las afectaciones más comunes relacionadas con el sistema vestibular, que está compuesto por partes del oído interno y del cerebro. Debido a las funciones del sistema vestibular, la conocida como migraña vestibular acostumbra a asociar cefaleas, es decir, dolores intensos de cabeza. Esta sensación de inestabilidad o mareo puede constituir vértigos episódicos. Entre otros, también tenemos las lesiones cerebelosas, las lesiones troncoencefálicas, también las llamadas tumores y la conocida como la enfermedad de Arnold-Chiari, entre otros enunciados. Como última categoría, tenemos las denominadas otras entidades. Estas otras entidades, por lo general, van a ser susceptibles de emular un BPPB. Entre estas, vamos a tener lo que es el vértigo rotacional cervical. El vértigo rotacional cervical, esta se va a caracterizar por vértigos de la columna cervical. En las pruebas de imagen en el vértigo posicional paroxístico benigno, cabe recalcar que ante un paciente que consulte por vértigo, mareo, inestabilidad o desequilibrio, además del estudio clínico otorrinolaringológico completo, donde la anamnesis es la parte más importante, los estudios audiológicos y si fuera necesario neuroradiológicos, es preciso realizar un examen otoneurológico dirigido a evaluar el estado de salud y funcionamiento de la presión vestibular del oído interno, las vías nerviosas que conecten este con el sistema nervioso central. Como primera prueba tenemos la videodistalmografía. ¿En qué consiste esta prueba? Es una prueba diagnóstica no invasiva que tiene una duración de entre 20 y 40 minutos. Se trata de colocar al paciente unas gafas y cristales que llevan una videocámara capaz de registrar los movimientos oculares en la oscuridad. Mediante un sistema de infrarrojos, este sistema emite unos estímulos luminosos que el paciente ve reflejados en el proyector y que debe seguir con la mirada, siguiendo una luz, buscando un punto que aparece y desaparece, donde nos permite registrar este movimiento reflejo y compensatorio que realizan las pupilas cuando una persona mueve la cabeza. Esta prueba suele realizarse en diferentes posiciones, por ejemplo, con el paciente sentado, con el paciente tumbado o en diferentes posiciones. Cabe mencionar que esta prueba está encaminada a conocer la actividad del sistema vestibular y, en caso de lesión, el grado de la misma y su repercusión sobre el mantenimiento del equilibrio. Cuando se detectan alteraciones puede corresponder con el órgano del equilibrio del oído interno, el nervio vestibular o bien otras localizaciones del sistema nervioso central que también intervienen en el equilibrio. Se realizan habitualmente dos tipos de pruebas básicas que son la primera, denominada prueba calórica, que es la más utilizada para la valoración de la función. El objetivo es conocer separadamente si los laberintos funcionan correctamente ante la aparición de un movimiento ocular, es decir, de un nistagmo, que se registra con la videonastomografía y es provocada por el agua fría y caliente, siendo normal la aparición del mismo. Si no hay respuesta del laberinto o del nervio vestibular, no se registra este nistagmo después del estímulo calórico. Se lleva a cabo colocando al paciente en una camilla en decúbito supino y la cabeza incorporada a 30 grados. Se van a realizar en total 4 irrigaciones, 2 por oído. Primero inyectándole agua fría a 30 grados y posteriormente a 44 grados de agua caliente. Hay intervalos entre 5 minutos en cada estimulación en cada conducto auditivo externo, excepto si hubiese una perforación timpánica. Mediante su valoración se determina su preponderancia laberíntica, su déficit vestibular unilateral, cuantificando la diferencia entre las respuestas obtenidas en cada oído. La segunda prueba básica es la denominada prueba rotatoria. Esta prueba es complementaria de la calórica y también registra los nistagmos o alteración en los mismos, pudiéndose valorar una lesión periférica unilateral como bilateral, y si el paciente se encuentra en una fase aguda del vértigo, o por el contrario manifiesta una compensación del sistema vestibular. Se sitúa el paciente en un sillón que realiza giros rotatorios a la derecha y después antihorarios a la izquierda, con la finalidad de provocar una estimulación de los canales semicirculares horizontales en el órgano del equilibrio del oído interno. En ambas pruebas, el paciente no debe tomar fármacos sedantes vestibulares los 4 días previos a su realización. Estas pruebas es bien tolerada por el paciente, excepto en casos puntuales que pueden provocar náuseas y sudoración. Imágenes por resonancia magnética. Esta prueba usa un campo magnético y ondas de radio para crear imágenes transversales de la cabeza y del cuerpo. Nos permite identificar y diagnosticar una gran variedad de afecciones y para descartar otras posibles causas del vértigo. La resonancia magnética cerebral generalmente está indicada cuando cabe la sospecha de que exista una patología central, como los siguientes casos: síntomas o signos de disfunción troncoencefálica o cerebelosa, vértigo y nistagmo posicional no compatibles con estimulación de ningún conducto en particular, un BPPB persistente,
un BPPB recurrente en al menos 3 ocasiones confirmadas con las pruebas posicionales oportunas. Otra prueba es la llamada potenciales evocados miogénicos vestibulares, conocidas con las siglas BEMP. Con esta prueba se obtiene la respuesta de los órganos otolíticos del laberinto, es decir, del utrículo y del sáculo y de sus conexiones con el nervio vestibular. Estas lesiones otolíticas van a provocar lo que es el vértigo y también el desequilibrio. Los BEMP se registran con unos electrodos superficiales que no son molestosos para el paciente, necesitándose la contracción de los músculos del cuello o también por debajo de los ojos para así obtener estas respuestas. Cabe recalcar que esta prueba se basa en el estudio del reflejo vestíbulo-cervical o reflejo de la musculatura cervical anterior. Incentivar como estimulación acústica el reflejo vestibular cervical va a presentar 2 componentes, de los cuales el primero es el potencial vestibular miogénico evocado, potencial inhibitorio relacionado con la vía vestibular, es decir, el sáculo y las vías sáculo-espinales, por lo que sus estudios nos proporcionan información sobre el estado de estas. El segundo componente es más tardío y no siempre aparece en sujetos normales y se encuentra relacionado con la vía cócleo-espinal, que no tiene aplicación clínica ninguna. Otra prueba es la llamada Videogenesis Pulse Test, con las siglas en inglés BHIT. Esta prueba va a registrar y analizar el reflejo vestibulo-ocular, que consiste en el análisis de los movimientos de los ojos que se producen ante determinados movimientos de la cabeza, en donde los ojos se mueven a la misma velocidad que la cabeza, pero en dirección contraria. Esta prueba se realiza con el uso de cámaras de alta velocidad que van a lograr captar los movimientos compensatorios durante el impulso cefálico y va a permitir evaluar por separado ambos circulares. Mediante esta prueba se determina el funcionamiento del sistema vestibular y su grado de afección. El paciente se sentará de 1 a 1.5 metros de un objetivo visual en la pared. Se le van a colocar y ajustarán las gafas. Son unas gafas muy ligeras y precisamente por ello tienen que estar muy ajustadas para evitar los deslizamientos de la misma durante los movimientos de la cabeza. Cuando se adaptan las gafas, se va a realizar un pequeño procedimiento de calibración que es automático. Una vez calibrado, se va a solicitar al paciente que mire fijamente el objetivo fijado en la pared, intentando no parpadear. ¿Para quién está indicada esta prueba? La prueba está indicada en todo paciente que sospeche de una hipofusión vestibular unilateral o bilateral. Su resultado es independiente del estado del oído externo y el oído medio. Y es especialmente útil en aquellos pacientes en los que las pruebas vestibulares calóricas estén contraindicadas. Medidas terapéuticas. Independientemente de la causa que provoque el vértigo periférico, hay una serie de recomendaciones generales y consejos que deben ser ofrecidos al paciente para intentar aliviar sus síntomas, evitar la recurrencia de sus crisis o disminuir el riesgo de accidentes. Como medida terapéutica, tenemos como primer punto la educación del paciente y su familia. Aquí es necesario proporcionar información clara, práctica y sencilla al paciente y su familia sobre el vértigo. Conocer la enfermedad y su tratamiento resulta fundamental para favorecer el autocontrol, prevenir o evitar los factores precipitantes y saber reconocer los síntomas y signos de descompensación va a conseguir que el paciente y su familia se impliquen en el plan de cuidados. En lo que respecta a lo que es el tabaco y el alcohol, aquí la recomendación de no fumar ni beber alcohol es apropiada para todos los pacientes con episodios de vértigo, tanto en fase aguda como de compensación o de emisión. Otro punto es la actividad y vida laboral. Es conveniente aquí llevar unos horarios ordenados, evitando el sedentarismo y el estrés. Las actividades que realiza el paciente deben adaptarse a su situación clínica. La inactividad y el aislamiento social son perjudiciales y deben evitarse. El ejercicio ayuda a la compensación del sistema nervioso central. En los cambios de postura, es aconsejable que realice los cambios posturales despacio, evitando los movimientos rápidos o bruscos que pueden empeorar o desencadenar los síntomas. Lo que respecta a lo que es la prevención de caídas, es preciso informar el riesgo de caídas en el hogar y sugerir medidas para evitarlas, facilitar una buena iluminación, quitar obstáculos de las zonas de paso, evitar alfombras, cuidar el uso de las escaleras. Por último, tenemos la conducción de vehículos. Aquí se debe evitar conducir con sensación vertiginosa o si es propenso a experimentar episodios de vértigo mientras conduce. La medicación por el efecto sedante que produce también va a repercutir en la conducción. En el tratamiento farmacológico, aquí se va a considerar 2 tipos principales de medicamentos según su acción predominante: los sedantes vestibulares y los antieméticos, los cuales se indicarán por vía oral en ausencia de vómitos severos o en su defecto por vía rectal, sublingual, intramuscular o intravenosa.
Su principal protagonismo es en el episodio agudo vertiginoso, con el objetivo principal e inmediato de paliar sus manifestaciones clínicas con el componente vegetativo asociado. Estos medicamentos son útiles para el vértigo muy breve, como el vértigo posicional paroxístico benigno, excepto cuando la frecuencia de episodios es muy alta. En lo referente a lo que es el tratamiento quirúrgico, aquí hay que tomar muy en cuenta de que no hay suficiente evidencia en el tratamiento quirúrgico del BPPV, por lo cual se debería considerarse en pacientes con síntomas intratables, muy incapacitantes y que no responden a maniobras de reposicionamiento, en los cuales hay dos opciones: la obliteración del canal semicircular posterior y la neurotomía del nervio singular de la rama del nervio vestibular inferior.